Hola, ¿qué tal? Somos de la Universidad de Espíritu Santo y los integrantes del tema a continuación van a ser Cristian Domínguez, Erika Vera y Rudy Puyas. El general que se va a tratar son los trastornos clínicos del metabolismo de los lípidos. Para poder entender este tema necesitamos definir qué son los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas insolubles en agua, donde una de sus propiedades más importantes es su hidrofobicidad. Son un grupo diverso y por lo tanto desempeñan funciones biológicas muy variadas. Algunos son moléculas que almacenan gran cantidad de energía química, otros lípidos desempeñan funciones de protección, como los que se encuentran en las superficies limitantes como el medio externo, y también existen lípidos que desempeñan funciones importantes tales como vitaminas, pigmentos, hormonas y mensajeros intracelulares. Según su estructura, los lípidos pueden clasificarse en saponificables e insaponificables, siendo así los saponificables contienen ácidos grasos y los insaponificables no contienen ácidos grasos. Los principales lípidos presentes en el plasma son los ácidos grasos, los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. Las otras sustancias liposolubles que están presentes en cantidades mucho más reducidas, pero que tienen gran importancia fisiológica, son las hormonas esteroides y las vitaminas liposolubles. Las altas concentraciones de lípidos, especialmente del colesterol en el plasma, se relacionan causalmente con la patogenia de la aterosclerosis, proceso responsable de la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares. Una molécula de triglicéridos consiste en el glicerol estratificado con tres ácidos grasos de cadena larga, como los ácidos esteáricos. Los triglicéridos están presentes en las grasas alimentarias y se sintetizan en el hígado y los tejidos adiposos como fuente de energía almacenada que se puede movilizar cuando sea necesario. Los triglicéridos, que contienen tanto ácidos grasos saturados como insaturados, son componentes importantes de la membrana celular. Mientras tanto, el colesterol también es importante para la estructura de las membranas y es el precursor de las hormonas esteroides y de los ácidos biliares. El colesterol está en las grasas alimentarias y el hígado lo sintetiza por un mecanismo que sobrelleva una estricta regulación metabólica. Se excreta en la bilis tal como está, o bien después de metabolizarse como ácidos biliares. Los fosfolípidos son compuestos similares a los triglicéridos, pero con un residuo de ácido graso sustituido por el fosfato y una base nitrogenada. Al no ser hidrosoluble, los lípidos se transportan en el plasma, juntamente con las proteínas. Clasificación de las lipoproteínas. Las lipoproteínas se clasifican según sus densidades, que se demuestran por medio de su separación centrífuga. Esa densidad va aumentando desde los kilomicrones, pasando por las lipoproteínas de muy baja densidad, las de densidad intermedia y las de baja densidad, las lipoproteínas de alta densidad, HDL. De acuerdo con su densidad, las HDL se dividen en dos subtipos, metabólicamente y bien diferenciados, que son HDL2 y HDL3. También se reconocen tipos diferentes de LDL. Las IDL suelen estar presentes en la circulación en cantidades muy pequeñas, pero se acumulan cuando hay alteraciones patológicas del metabolismo de las lipoproteínas. No obstante, es importante observar que la composición de las lipoproteínas en la circulación no es estática. Su estado es dinámico con un intercambio continuo de componentes entre los diversos tipos. Es una lipoproteína atípica cuya función se desconoce, es más grande y es más densa que la LDL, pero su composición es similar, salvo que contiene además una molécula de APO por cada molécula de B100. La APO presenta una importante homología el plasminógeno. La concentración de LP, lipoproteína, en el plasma varía considerablemente entre las personas, desde 0 hasta 1000 miligramos.
Parece que una concentración elevada de LP es factor de riesgo independiente de coronariopatía. Los tratamientos farmacológicos que hacen descender las LDL tienen muy poco efecto sobre la concentración de LP. Los kilomicrones tienen una superficie que es una capa de fosfolípidos. Los triacilgliceroles secuestrados en el interior aportan más del 80% de la masa. Varias apolipoproteínas atraviesan la membrana y actúan como señales para el metabolismo de los kilomicrones. Se forman a partir de la grasa alimentaria en los enterocitos, penetran en los ganglios linfáticos y llegan a la circulación general por el conducto torácico. Los kilomicrones transportan los triglicéridos alimentarios al tejido, donde se absorben por acción de la lipoproteína lipasa. El hígado elimina las partículas residuales resultantes que están en la sangre y se fijan a receptores de residuos y a los receptores de LDL sobre las células hepáticas. Se internalizan y se catabolizan. Las apolipoproteínas A y B48 se sintetizan en las células del intestino. La ApoC y la ApoE provienen junto con los esteres del colesterol de las HDL. Las lipoproteínas C11 activan la lipoproteína lipasa. A medida que se va quitando en los triglicéridos de los kilomicrones, la ApoA y la ApoC, el colesterol y los fosfolípidos salen de sus superficies y se trasladan a las HDL, donde se esterifican el colesterol. Los ésteres de colesterol vuelven a los kilomicrones remanentes a cambio de los triglicéridos gracias a la proteína de transporte del éster de colesterol. Lipoproteínas de muy baja densidad. Las VLDL se forman a partir de los triglicéridos y se sintetizan en el hígado, ya sea de nuevo o por reesterificación de los ácidos grasos libres. Las VLDL contienen también algo de colesterol ApoB y ApoC y ApoE. La ApoE y aparte de la ApoC vienen las de HDL que hay en la circulación. Las VLDL se sintetizan en el hígado y transportan triglicéridos endógenos desde el hígado hacia los tejidos, donde se absorben por la acción de la lipoproteína lipasa. Al mismo tiempo se libera el colesterol, los fosfolípidos y la ApoC y ApoE y se traslada a las HDL. Por medio de este proceso, las VLDL se convierten en IDL. El colesterol se esterifica en las HDL y las proteínas de transporte del éster colesterol traslada los esteres del colesterol a las IDL. Parte de las IDL las absorbe el hígado, pero en la mayor parte de ellas la lipasa de los triglicéridos hepáticos eliminan más triglicéridos y así se convierten en LDL. De este modo, las VLDL ricas en triglicéridos son precursoras de la LDL, formadas principalmente por esteres del colesterol y ApoB100. Lipoproteínas de baja densidad. Las LDL son principales transportadoras de colesterol, mayormente en forma de esteres de colesterol. Las LDL se forman a partir de VLDL por medio de las IDL. Las LDL pasan por las uniones entre las células del endotelio capilar y se adhieren a los receptores del LDL que hay sobre las membranas celulares, que reconocen las ApoB100. A esto sigue una internalización y una degradación lisosómica con liberación de colesterol libre. El colesterol también se puede sintetizar en estos tejidos, pero la enzima implicada, la HMG-CoA reductasa, queda inhibida por su producto final. Lipoproteínas de alta densidad. Las HDL se sintetizan principalmente en el hígado y en menor medida en las células del intestino delgado en forma de un precursor que comprende fosfolípidos, colesterol, ApoE y ApoA. La ATPasa de tipo ABC1 estimula la absorción de colesterol y las HDL nacientes tienen forma de disco. En la circulación adquieren ApoC y ApoA de otras lipoproteínas y de los tejidos extrahepáticos. Al hacerlo adquieren forma de esfera. La enzima lecitina colesterol aciltransferasa, que está presente en las HDL nacientes y es activada por su cofactor ApoA1,
esterifica el colesterol libre. Esto hace aumentar la densidad de las partículas de HDL, que así se convierten en HDL3 y en HDL2. Los esteres de colesterol se trasladan de las HDL2 a las partículas residuales a cambio de triglicéridos, procesos en el que interviene la proteína de transporte de los esteres de colesterol. Estos esteres son absorbidos por el hígado en los residuos de kilomicrones y las IDL se excretan en la parte de la bilis, en parte después de metabolizarse en ácidos biliares. Las HDL enriquecidas con triglicéridos vuelven a convertirse en HDL3 por la retirada de los triglicéridos que se realiza la enzima lipasa de triglicéridos hepática, localizada en el endotelio de los capilares del hígado. Probablemente el hígado y los tejidos esteroidógenos quitan parte de los HDL2 de la circulación por medio de receptores que reconocen la ApoA1 y receptor de los fagocitos del tipo B1. Así pues, las HDL tienen dos funciones importantes como fuente de apoproteínas, para los kilomicrones y la VLDL y como impulsoras de transporte inverso del colesterol. Al capturar este de las células senescentes y de otras lipoproteínas y trasladarlos a las partículas residuales que son absorbidas por el hígado excreta el colesterol a la bilis como colesterol libre y esterificado, y los ácidos biliares por medio del metabolismo. Las características básicas del metabolismo de las lipoproteínas son las siguientes. Los triglicéridos alimentarios se transportan en los kilomicrones a los tejidos en los que pueden servir como fuentes de energía o almacenarse. Los triglicéridos endógenos que se sintetizan en el hígado se transportan en las VLDL y también sirven a los tejidos como fuente de energía o para almacenarse. El colesterol sintetizado en el hígado se transporta a los tejidos dentro de las LDL derivadas de las VLDL. El colesterol alimentario llega al hígado en los residuos de los kilomicrones. Las HDL adquieren el colesterol de las células periféricas y de otras lipoproteínas y lo esterifican. Intervalos de referencia y estudios bioquímicos. Cuando nacemos, el colesterol en el plasma está muy bajo. El colesterol total está en menos de 2,2 milimol por litro y el colesterol LDL menos de 1 milimol por litro. Durante el primer año de la vida se produce un rápido aumento de la concentración. El valor medio durante la niñez es aproximadamente de 4,2 milimol por litro. Especialmente en las sociedades prósperas, las concentraciones aumentan más aún a comienzos de la edad adulta. Las concentraciones elevadas de colesterol plasma son un factor de riesgo importante de coronariopatía. La hipertrigliceridemia también es un factor de riesgo de coronariopatía y probablemente más entre las mujeres que entre los hombres, si bien menos importante. La hipertrigliceridemia por partículas de LDL pequeñas, densas y ricas en triglicéridos, que se relacionan especialmente con la diabetes mellitus tipo 2, tiene una importancia especial porque estas partículas parecen ser más heterogéneas que otros subtipos de LDL, con concentraciones plasmáticas de triglicéridos mayores a 10 milimol por litro. Hay mayor riesgo de pancreatitis. Valores normales son triglicéridos menor a 150 miligramos por decilitro, colesterol entre 180 y 200 miligramos por decilitro, HDL mayor a 40 miligramos por decilitro, LDL menor a 100 miligramos por decilitro y la VLDL de 2 a 30 miligramos por decilitro. Las causas que pueden llevar a los trastornos pueden ser la mala alimentación, el sobrepeso, las enfermedades que alteran el perfil lipídico, el consumo excesivo de medicamentos, el consumo de alcohol, entre otras.